Hola, queridísimos amigos. Se acelera la locura mundial a medida que cae la bolsa y las criptomonedas por la tensión en Ucrania. Artículo de opinión. Quiebra del sistema. Se acelera la locura mundial. Signos de colapso económico. Demasiado grande para fallar. Cerca de una guerra fría digital. Cae la bolsa por la tensión en Ucrania. Canadá se prepara para el colapso de Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses es pesimista. Pánico de la élite por falta de confianza pública. Venta masiva de criptomonedas por el dólar digital. México captura a más de 3.000 emigrantes ilegales. Insólita ola de frío en Miami con 8 grados centígrados. Venezuela necesita estabilidad para recuperar su economía. Detenido el presidente de Burkina Faso por soldados amotinados. Estados Unidos pone en alerta a 8.500 soldados para desplegarlos. Rusia y Ucrania se reunirán pronto para aliviar esta tensión bélica. Rusia realizará ejercicios navales con fuego real frente a la costa de Irlanda. Comenzamos. ¿Se dirigen los países occidentales hacia un colapso sistémico? Es una posibilidad muy realista que el mundo se dirija hacia un colapso del sistema. Hay bastantes indicadores que agregan peso a este evento altamente probable. Numerosos países han experimentado el colapso sistémico en épocas contemporáneas, al igual que lo hizo la antigua Roma. La expresión se refiere a la incapacidad inesperada de una población para continuar haciendo lo que antes aseguraba su forma de vida. De repente, la población es incapaz de comprar o incluso localizar las necesidades anteabundantes. Creen que sus calles son peligrosas, las leyes no se aplican en absoluto o se aplican injustamente, las cosas se rompen a diario. El gobierno pasa de ser confiable a ser errático, si no antagónico. El concepto de frontera ha sido casi demolido por el pensamiento globalista. Millones de emigrantes indigentes ingresan ilegalmente a los países occidentales. El mundo occidental está volviendo a un sistema tribal premoderno después de generaciones de mejorar las relaciones raciales. El delito va en aumento, la inflación está al rojo vivo, la meritocracia ha sido deslegitimada y ahora estamos gobernados más a menudo por la ideología y el tribalismo. La clase trabajadora está siendo estrangulada por los precios vertiginosos de las necesidades de la vida: combustible, alimentos, vivienda, atención médica y transporte. Millones de personas se quedan en casa felices de ser compensadas por el gobierno por no trabajar. La nueva normalidad es la escasez de suministros y los estantes vacíos. Ha fracasado el intento del lado oscuro de consolidar el poder a través de un colapso controlado y ahora son víctimas de sus propios diseños. Pero la mala noticia es que están intentando derribarnos con ellos. Riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el riesgo de contagio que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía, pudiendo afectar directamente al resto de sectores productivos comprendidos en esta. El sector bancario es el que tiene un riesgo sistémico mayor, dado que puede incidir de forma muy negativa en la evolución de toda la economía. Hay tendencia hacia un mayor control de riesgos sistémicos. En finanzas, el riesgo sistémico es el riesgo de colapso de un sistema financiero completo o de un mercado completo, a diferencia del riesgo asociado con cualquier entidad individual, grupo o componente del sistema que puede estar contenido en él sin dañar a todo el sistema. Puede definirse como inestabilidad del sistema financiero potencialmente catastrófica, causada o exacerbada por eventos o condiciones
idiosincrásicas en los intermediarios financieros. Se refiere a los riesgos impuestos por las interrelaciones e interdependencias en un sistema o mercado, donde el fallo de una sola entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada que podría potencialmente llevar a la quiebra o derribar todo el sistema o mercado. A veces también se lo denomina riesgo sistemático. El riesgo sistémico se ha asociado con una corrida bancaria que tiene un efecto en cascada en otros bancos a los que el primer banco en problemas les debe dinero, lo que provoca una quiebra en cascada. A medida que los depositantes sienten los efectos dominó del incumplimiento y se propagan en las preocupaciones de liquidez en cascada a través de los mercados monetarios, el pánico puede extenderse a través de un mercado con un repentino vuelo hacia la calidad, creando muchos vendedores, pero pocos compradores de activos no líquidos. Economía. Cae la bolsa a medida que aumenta la tensión en Ucrania. Los mercados europeos y estadounidenses han estado bajo presión recientemente por una inflación sin precedentes que despertó temores de que los bancos centrales adopten políticas más estrictas, eliminando las medidas de apoyo económico y elevando las tasas. Cerca de una guerra fría digital, la batalla por la supremacía tecnológica entre China y Estados Unidos. Un analista ha pronosticado que la economía digital será el próximo campo de batalla para la competencia estratégica entre las potencias. Esta advertencia se produce en medio de una mayor rivalidad tecnológica entre las dos economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos. La Fed explora el futuro del dólar digital. El Banco Central sopesa los pros y contras de la moneda digital. Una moneda digital de Banco Central debería complementar en lugar de sustituir las formas actuales de dinero y los métodos para proporcionar servicios financieros, dijo la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Cae el rublo a medida que aumenta la tensión en Ucrania. Las acciones y la moneda rusas dependen en medio de la incertidumbre geopolítica. El mercado bursátil ruso cayó más del 4% el lunes, después de 2 semanas de caída constante, mientras que la moneda nacional cayó a su nivel más bajo en más de un año, 78 rublos frente al dólar. El yuan chino va viento en popa. La balanza comercial positiva sustenta el crecimiento de la moneda nacional a medida que aumenta la demanda en el extranjero de productos fabricados en China. En 2021, el superávit comercial de Pekín alcanzó un máximo histórico de 676.000 millones de dólares, impulsado por la creciente demanda de productos fabricados en China en todo el mundo. Criptomonedas. El criptomercado sufre venta masiva a medida que la Fed considera el dólar digital. El mercado de criptomonedas ha estado principalmente en rojo desde mediados de noviembre, cuando las economías mundiales comenzaron a reportar niveles de inflación altos durante décadas, lo que generó el temor en los inversores sobre el próximo fin del estímulo económico del gobierno. La venta masiva del mercado de criptomonedas coincidió con una amplia tendencia negativa que capturó los mercados bursátiles de todo el mundo. Los inversores están vendiendo acciones de riesgo, optando por puertos más seguros, ya que las perspectivas económicas sigan sin estar claras. El mercado de las criptomonedas pierde unos 130.000 millones de dólares en las últimas 24 horas en medio del desplome del Bitcoin y el Ether. Ambas divisas digitales cayeron a sus puntos más bajos desde el pasado mes de julio y están a un 50% de sus respectivos máximos históricos. ¿Está a punto de estallar la burbuja del Bitcoin? Perdió la mitad de su valor el viernes con otras criptomonedas operando en números rojos. El Bitcoin
la madre de todas las criptomonedas, ha perdido casi la mitad de su valor en tan solo unas horas. Alcanzó un máximo histórico de más de $65.000 el año pasado, pero el viernes cayó por debajo de los $35.000. La criptoindustria acumula más de 2.000 millones en multas. El regulador financiero intensificó su represión contra las criptomonedas en los últimos años. Pesimismo. La élite entra en pánico porque el público no confía en ellos. En una reciente cumbre del Foro Económico Mundial de Davos, un orador expresó su alarma de que la gente común no parece confiar en la élite. La mayoría de los estadounidenses cree que el país va mal. Entre comillas, cuesta abajo, divididos, dudando de la democracia, rezagándose y desconectándose, según una encuesta publicada por NBC. Aunque la creación de empleo ha aumentado y la tasa de desempleo ha disminuido, el 61% de los encuestados dice que los ingresos de su familia están cayendo por debajo del costo de la vida. Canadá debe prepararse para el colapso de Estados Unidos. Según el politólogo canadiense Thomas Homer Dixon, las grietas del sistema político estadounidense pueden llevarlo al colapso. Su ingobernabilidad puede desembocar en una guerra civil, o podría, porque aquí todos son posibilidades. Por lo que recomienda que Canadá se prepare. La lúgubre situación es extrapolable a México. Su fatalismo vaticina una dictadura de extrema derecha en 2030. Mundo hispano. Una ola de frío lleva los termómetros de Miami a marcas mínimas. Una ola de frío acompañada de vientos gélidos hizo que este lunes los termómetros de Miami registrasen marcas mínimas como los 8,3 grados centígrados de la madrugada, y que los miamenses tuvieron que sacar la ropa de abrigo que casi nunca necesitan usar. Crucero con 700 personas a bordo se desvía de su ruta para evitar ser incautado por una deuda millonaria. Un crucero con 700 pasajeros y tripulantes a bordo se desvió de su ruta programada al puerto de Miami para huir de una orden de incautación del barco debido a una deuda de más de $1,2 millones en facturas de combustible. Derriban la estatua de Ponce de León ante la visita del rey Felipe VI a Puerto Rico. La estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, fue derrumbada este lunes en el Viejo San Juan, el casco histórico de la capital caribeña, que dentro de pocas horas recibirá al rey de España Felipe VI para iniciar una breve visita oficial a la isla. Hay que destacar que las relaciones diplomáticas entre España y Puerto Rico son magníficas a pesar de esto. España resucita a Alfonso X. España celebra a una figura que incomprensiblemente se mantiene casi olvidada en su historia. Ciudades e instituciones recuerdan la huella que dejó hace 8 siglos un rey, y Alfonso X emerge como patrimonio hispanohablante para unir trincheras que nos confrontan. Alfonso X es aún hoy conocido como el Rey Sabio, y no es para menos. Ciudades como Toledo, Murcia y sobre todo Sevilla, donde el rey asentó su reino, murió y yace enterrado, se las ven para homenajear una figura inclasificable. Ya usted, a mí siempre me ha caído bien este rey porque era abierto, era de mentalidad abierto a todas las culturas y fomentó la cultura, lo cual para mí es fundamental. México captura a más de 13.000 emigrantes ilegales en 48 horas. El Instituto Nacional de Migración de México rescató a más de 13.000 emigrantes ilegales en 48 horas, incluidos 28 extranjeros de origen nicaragüense que viajaban en una ambulancia clonada.
Asesinan en Tijuana a la periodista mexicana María de Lourdes Maldonado, quien se encontraba bajo un programa de protección. En marzo de 2019, Maldonado había asistido a una rueda de prensa del presidente mexicano para denunciar que su vida se encontraba en peligro. Encuentran una compleja red de canales de piedra previamente desconocida en la antigua ruta hacia Machu Picchu. La difícil topografía de la zona y la densa vegetación hizo que los arqueólogos tuvieran que recurrir al uso de nuevas tecnologías como el escáner LIDAR. Venezuela necesita estabilidad política para recuperar su economía. Aunque las cifras económicas de Venezuela mejoraron para el cierre de 2021, aún no se debe cantar victoria porque para avanzar hacia una recuperación es necesario tener estabilidad política, opina el economista Luis Crespo. Estados Unidos prohíbe transacciones con bono de petrolera venezolana durante otro año. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro extendió un año más el bloqueo de transacciones con el bono 2020 de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima al 8,5%, en una medida que evita que los acreedores se apoderen de la refinería con sede en Estados Unidos. Despliegue militar. Se acelera la locura de Occidente. El New York Times informa que Biden va a impedir la agresión rusa contra Ucrania mediante el despliegue entre 1.000 y 5.000 soldados estadounidenses en la frontera de Rusia y está preparando para multiplicar por 10 el número de tropas de 10.000 a 50.000 soldados, lo cual es preocupante, lógicamente. Estados Unidos envía 170 toneladas de armas a Ucrania. Los días 21 y 22 de enero, Estados Unidos envió a Ucrania alrededor de 170 toneladas de armamento y munición, en su mayoría lanzagranadas y lanzamisiles portátiles, como parte de la ayuda militar ante la hipotética invasión de Rusia. Estados Unidos pone en alerta a 8.500 soldados para desplegarlos. Aproximadamente 8.500 soldados estadounidenses han sido puestos en la alerta máxima en caso de que la OTAN active su fuerza de respuesta o si la situación de seguridad en Europa se deteriora aún más. La OTAN envía refuerzos. La OTAN anunció el lunes que colocará fuerzas militares adicionales en espera y enviará barcos y aviones de combate a Europa del Este para disuadir y protegerse contra una posible invasión rusa de Ucrania. Los observadores de barcos de Estambul vigilan los movimientos militares. Los espías del estrecho del Bósforo vigilan las maquinaciones políticas. Vigilan las maquinaciones políticas mientras las potencias mundiales despliegan activos militares en todo el mundo. Cientos de barcos surcan el estrecho cada día, desde petroleros gigantes y portacontenedores que eclipsan las mansiones y mezquitas otomanas en la costa, hasta destructores navales y submarinos que se mueven por todo el mundo como piezas de un tablero de ajedrez gigantes. 20 barcos de la flota báltica rusa salen al mar para realizar simulacros importantes. 20 corbetas de combate de la flota báltica rusa han zarpado hacia el mar para participar en un ejercicio de entrenamiento de rutina, dijo el lunes el servicio de prensa de la flota báltica. Rusia realizará ejercicios navales con fuego real frente a la costa de Irlanda. Los simulacros se llevarán a cabo a principios de febrero a medida que aumentan las tensiones en Ucrania. Los planes de Rusia de realizar juegos de guerra frente a la costa de Irlanda en aguas internacionales no son bienvenidos, advirtió el lunes el ministro de Exteriores de Irlanda. La OTAN envía barcos y aviones a Irlanda. Dinamarca está enviando una fragata y desplegando aviones de guerra F-16 a Lituania. España también envía buques de guerra y podría enviar aviones de combate a Bulgaria, y Francia está lista para enviar tropas a Bulgaria.
Francia dice que Rusia y Ucrania se reunirán pronto y ve un camino hacia la desescalada. Funcionarios de Moscú y Kiev se reunirán en París el miércoles bajo la condición de anonimato y se ve un camino hacia la distensión antes de la esperada reunión de los 4 de Normandía entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. África. El presidente de Burkina Faso detenido por soldados amotinados. Los informes dicen que la detención de Kabore se produce después de que las tropas se amotinaran en varios cuarteles del ejército y se escucharan disparos cerca de la residencia del presidente. El ejército de Burkina Faso dice que ha tomado el poder. El ejército de Burkina Faso anunció que tomó el control del país el lunes, depuso al presidente Roch Kabore, disolvió el gobierno y el parlamento, suspendió la constitución y cerró sus fronteras. Decapitan a un hombre calvo en Mozambique por creer que su cabeza tiene oro. Un hombre calvo fue decapitado durante un ataque en Mozambique por un grupo de criminales que querían vender su cabeza a un cliente en Malí. Sin embargo, antes de concretar la transacción, el cliente desapareció y los delincuentes tuvieron que deshacerse del botín. La policía local halló la cabeza tirada en la ciudad central de Moandingwa y empezó a investigar el caso. Asia. Los talibanes persiguen a exmujeres policía. Las expolicías están siendo perseguidas por islamistas talibanes. Las mujeres son blanco de asesinatos y palizas, según informa The Guardian. La pesadilla del Tíbet. La Agencia Tibetana de Derechos Humanos hizo un llamamiento urgente a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional con una petición: acabar con el inhumano sistema colonial del PCC en el Tíbet. Las tres cuartas partes de los estudiantes tibetanos, más de 800.000 personas, son obligados por el gobierno del PCC a vivir en internados, incluidos los niños de 4 años. Son agredidos, abusados y sometidos a castigos físicos. Curioso. Increíble hallazgo de la época del Imperio Romano con la imagen de Jesús. Un grupo de arqueólogos de Israel anunció el descubrimiento de un verdadero tesoro de la época, que en la Tierra Santa pertenecía al Imperio Romano. Se trata de un anillo que fue descubierto durante una investigación de un naufragio, frente a la costa del antiguo puerto de Cesarea, Israel. El anillo de oro tiene una forma octogonal, con una piedra verde incrustada en la parte gruesa. En la piedra se puede observar la imagen de un joven pastor, con una túnica y una oveja sobre los hombros, la típica imagen del buen pastor que hace referencia a Jesús. Mala noticia para los amantes del vino. La Federación Mundial del Corazón determina que ninguna cantidad de alcohol es saludable. El organismo rechaza un informe de la extendida idea de que beber cantidades moderadas de alcohol puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Maestro despedido por negarse a maullar a un estudiante que dice ser un gato. Un maestro sustituto fue expulsado de una escuela por no maullar a un estudiante durante el pase de lista que se identifica a sí mismo como un gato. Un estudiante normal le dice a la maestra sustituta que ella tiene que maullarle porque se identifica a sí mismo como un gato. La maestra se quedó estupefacta y preguntó si había una caja de arena en el salón de clases. El estudiante saltó de su asiento mientras la maestra le ladraba sarcásticamente y el chico gato salió corriendo del salón de clases y se dirigió a la oficina para informar del hecho. A la oficina del director, claro. El mundo está loco. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.